So tonight I thought I would share with you yet another instruction from Kyobpa Jigten Sumgon. This is called, this is again a teaching that he gave to a specific student, and it's called the profound stages of visualization for the meditation and recitation of the great compassionate one, which is Avalokitesvara. So if you have this picture, it's page 55. Entonces, el día de hoy quisiera compartirles otra enseñanza de Kyobpa Jigten Sumgon, y se llama, todos tienen el documento que se compartió en el WhatsApp, está en la página 55, y se llama las etapas profundas de visualización para la meditación y recitación del gran compasivo. The great compassionate one is, of course, referring to Avalokitesvara. El gran compasivo, por supuesto, que se refiere a Avalokitesvara. In the sutra, Mahayana is, what is Mahayana? Mahayana is defined by having Bodhicitta. Entonces, en el sutra, ¿qué es Mahayana? Mahayana se define por tener Bodhicitta. So, any practice, any teaching that assumes or directly encourages the cultivation of Bodhicitta, we say that's Mahayana, the great vehicle. Entonces, cualquier práctica, cualquier enseñanza que asume la bodhicitta, ese sería considerado del gran vehículo, Mahayana. So these terms, Mahayana, Hinayana, Vajrayana, should not be used to refer to like specific forms of Buddhism that exist in this country or that country. Estos términos, Mahayana, Hinayana, no deberían de ser referidos como formas específicas del budismo que existen en este país o aquel país. Well, of course, if you take a general book on like Buddhism, like Introduction to Buddhism, or a lot of these books you might come across, they will say, oh, Buddhism in China is Mahayana, and Buddhism in Tibet is Vajrayana. That's a different use of these terms. When we use Hinayana, Mahayana, Vajrayana in the context of Tibetan Buddhism, Mahayana is not talking about some Buddhism somewhere else. Mahayana is talking about whatever teachings, whatever practices, whatever instructions that has Bodhicitta as the reference point. That makes it Mahayana. Por supuesto que si ustedes toman un libro enciclopédico y entonces leen sobre China, sí, la forma de budismo que se practica en China es el Mahayana, es otro contexto. En el contexto del budismo tibetano, entonces tiene más que ver con si la enseñanza concierne Bodhicitta o no. Entonces en ese sentido, entonces decir, bueno, si concierne Bodhicitta, entonces es una enseñanza Mahayana. Then, with regards to Mahayana, you can further divide that into Sutra Mahayana and Secret Mantra Mahayana. Y el Mahayana, a su vez, lo podemos dividir en Sutra Mahayana y Mahayana del mantra secreto, which we normally call Vajrayana, but more often the term you'll see in the original texts is secret mantra.
que cuando hablamos en nuestros idiomas, pues le llamamos Vajrayana, pero en realidad el término que encuentran en los textos mucho más comúnmente es mantra secreto. So then this figure, Avalokitesvara, in Sutra Mahayana context, he is a Bodhisattva at the 10th and the 11th bhumi is full Buddhahood. So on the brink of full Buddhahood. Entonces, en el contexto del Sutra Mahayana, Avalokitesvara es considerado un Bodhisattva de la 10ª tierra. La 11ª tierra es la Budeidad. Entonces, estar en la 10ª tierra quiere decir que está a punto de alcanzar la Budeidad, al borde. In the context of secret mantra, Avalokitesvara is a fully awakened Buddha. Y en el contexto del mantra secreto, Avalokitesvara es un Buda completa y plenamente despierto. And not only that, he is said to be the essence of the compassion of all Buddhas of past, present, and future. No solo eso, sino que también es considerado la esencia de la compasión de todos los Budas del pasado, presente y futuro. Another way to understand this is you can say that in the Sutra Mahayana, Avalokitesvara is, I guess you could say, more like a person, like you and me. Otra manera de entenderlo es que en el Sutra Mahayana, Avalokitesvara es como una persona, como usted o yo. Even though in secret mantra context, the way they talk about Avalokitesvara is still like a person, but I think it's more accurate for us to understand that there, Avalokitesvara is more a principle. Aunque en el contexto del mantra secreto todavía se habla de Avalokitesvara como si fuera una persona, sería preciso decir que Avalokitesvara es más como un principio. A principle that the principle of compassion itself. El principio de la compasión misma. And this principle is something that we want to actualize. Y es un principio que queremos actualizar nosotros mismos. So we would say, at the end of many of these Avalokitesvara sadhanas, the dedication merit will say, by the power of this virtue, may I achieve the state of Avalokitesvara. Right? So there is not exactly that you become Avalokitesvara, the person, but you actualize this principle of compassion. And this compassion is said to be non-referential compassion. Y así en muchas de las sadhanas que practicamos, la dedicatoria dice y que puedan alcanzar el estado de Avalokitesvara. Entonces no es como que nos volvamos Avalokitesvara, sino que alcanzamos ese principio, ¿verdad? Como equivalente a Avalokitesvara, en el sentido de que yo pueda cultivar su grado de compasión, que es una compasión no referencial. So non-referential compassion, you could say, the non-referential part is the wisdom part. The compassion part is the compassion part. Sí, entonces podríamos decir que cuando decimos compasión no referencial, sigue siendo como unión de compasión y sabiduría. La parte de sabiduría es lo... So he says here, Om Swasti, again, may all proceed well. Entonces comienza con Om Swasti, que todo vaya bien.
The precious Guru said in a message to Yonchen. Entonces dice, el preciado gurú le dijo en un mensaje a Yonchen. This precious Guru refers to Jigten Sumgon. A Yonchen. Y el preciado gurú se refiere a Jigten Sumgon. Since you have accumulated vast stores of merit in the past, you have now attained a precious human life. Ya que tú has acumulado vastas cantidades de mérito en el pasado, entonces ahora has obtenido una apreciada vida humana. Precious human life, there is so many ways that you could say someone has precious human life. Hay tantas maneras que ustedes podrían decir que alguien pueda tener una apreciada vida humana. One way to say they have a precious human life is, they're born at the right time, in the right country, with the right neighborhood, and the right parents, blah, blah, blah. Una manera de decirlo es que nacieron en el tiempo correcto, en el país correcto, en el vecindario correcto, con los papás correctos, bla, bla, bla. So, trust fund baby, precious human life, according to one way to measure what is precious human life. Sí, entonces un bebé de la alcurnia, ¿verdad? Es preciada vida humana. But here, precious human life is talking about having access to Dharma, having interest in Dharma, and having the ability and the leisure to practice Dharma. In a nutshell, if you look at more detailed teachings, then they are talking about free from the 8 conditions that make it impossible to practice Dharma, and having the 10 endowments that are necessary for the ability to practice Dharma. Why practice Dharma? Because practicing Dharma will free us from suffering. Pero aquí cuando se refiere a apreciada vida humana se refiere a que tiene el acceso al Dharma, tiene como el entendimiento, ¿verdad? La intención para practicar, ¿verdad? Entonces más va en línea con la apreciada vida humana, siendo el que está libre de los 8 sosiegos, ¿verdad? Las condiciones que nos impedirían practicar el Dharma, y que tiene las 10 fortunas, está dotado de las condiciones que nos permiten practicar el Dharma. ¿Y para qué practicar el Dharma? Para estar libres del sufrimiento. And have come to embody the uprightness and goodness of gods and humans. Y ha llegado a personificar. Y has llegado a personificar la rectitud y la bondad de los dioses y humanos. So now you have this precious human life, and not only that, what have you done with this precious human life? He is saying, he's praising him, you have practiced, you have cultivated both disciplined conduct and generosity. Entonces, tuviste la apreciada vida humana. ¿Y qué hiciste con esa apreciada vida humana? La aprovechaste para cultivar la conducta disciplinada y generosidad. And this is one way to understand the uprightness and the goodness. Esa es una manera de entender la rectitud y la bondad. So disciplined conduct, one way to talk about disciplined conduct or shila is not harming. Una manera de entender la conducta disciplinada o shila es no dañando. Not harming yourself, not harming others. No dañarse a sí mismo y no dañar a otros. In all your actions of body, speech, and mind, you have cultivated this quality. En todas tus acciones de cuerpo, palabra y mente has cultivado esta cualidad. Generosity, you engage in giving. Generosidad, te involucras en el dar.
the giving of Dharma, el Dharma, the giving of material resources, el dar recursos materiales, the giving of moral support. el dar soporte moral. That's often called the giving of fearlessness, the technical term. But basically it means being there for others when they need you, for moral support. Muchas veces se traduce como el dar no miedo o dar intrepidez, pero básicamente quiere decir estar ahí cuando otros te necesitan, el soporte, ser un soporte, respaldo moral, apoyo moral. And that is said to be how you are reborn into a God realm or the human realm, if you practice these two things. Y luego, ¿cómo es que renaces en un reino humano o un reino divino si practicas estas dos? So actually, you don't even need to be like perfect, to be born as gods and humans. You just need these two things. De hecho, To cultivate these two things. De hecho, no necesitas ser perfecto, solo necesitas cultivar estas dos cosas. So when evangelical Christians ask you, do you know where you're going, if you're going to heaven next life? You can say, yeah, I know. Yes, I'm going to heaven. What about you? Entonces, cuando el cristiano evangélico les pregunte, ¿y sabes si te vas a ir al paraíso en la siguiente vida? Yo les puedo decir, yo sí, ¿y tú? You don't even need to be morally perfect. Porque ni siquiera necesitas ser moralmente perfecto. You just need to cultivate these two things. Solo necesitas cultivar estas dos cosas. So he's saying, saying to Yonchen, you have the perfect circumstance and you have lived a life, basically practicing these two things. So you have achieved, the state of gods and humans. Entonces le está diciendo a Yonchen, tú tuviste esas condiciones idóneas, las aprovechaste, has practicado estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, personificas esta rectitud y bondad de los dioses y los humanos. You have attained unshakable faith in the noble and precious three jewels. Has obtenido una fe inquebrantable, inamovible en la noble y preciadas tres joyas. So here, unshakable faith. Y aquí fe inquebrantable o inamovible. You have attained unshakable faith in the noble and precious three jewels. Has obtenido esta fe inamovible y en las tres joyas nobles y preciadas. So when we look more closely, more carefully at what do we mean when we say have faith, this is a very specific kind of faith, not like dictionary's definition of faith. Entonces, cuando decimos fe, ¿a qué nos referimos con fe? Porque no nos referimos a lo que la definición que encontraríamos en el diccionario. There is specific content to this faith that we're talking about here. Es inquebrantable, hay un contexto específico de lo que estamos hablando. So sometimes in texts they say these are the three kinds of faith. Y entonces algunas veces en los textos dice estos son los tres tipos de fe. Just to note, it's the Tibetan is more unbreakable, like the unshakable. Faith, definitely. Faith. So what's the content? Entonces, ¿cuál es el contenido? So again, rather than three types of faith, as in, do you have this type? Do you have this type? Or do you have this type? But for it to be the faith that we're talking about, it needs to have these three. Entonces no estoy hablando de tres tipos, así como tienes este tipo o este, sino que si tienes fe se requiere estos tres elementos.
Let me look for the way that is usually translated, at least in English, probably. How does they do it usually? It's like it's called like vivid faith. Sí, la fe de claridad, Eager faith and confident faith. la fe del deseo de hacerse manifiesto y la fe de convicción. So, however they are translated, what we're talking about here is, the first thing is, you recognize the qualities of the three jewels. De cual sea forma estamos hablando, lo primero es reconocer, de cual sea forma estamos traduciendo esto, lo primero es reconocer las cualidades de la triple joya. So, in a nutshell, the qualities of Buddha is they have perfected the two accumulations, and therefore they have achieved the perfection of wisdom and compassion. Entonces, en términos de los Budas han completado las dos acumulaciones de mérito y sabiduría, entonces han obtenido el completo y pleno despertar. The qualities of Dharma is to be free. Dharma is that which is free and that which will free you from entanglements or desire, entanglements, attachments. Y dentro de las cualidades del Dharma, el Dharma es aquello que está libre y te liberaría de las ataduras. Te liberaría de las ataduras como las ataduras del deseo. The quality of Sangha, la cualidad de la Sangha, is they have achieved, peace and harmony. Han alcanzado paz y armonía. Harmony, as in, the klesas, don't stir them anymore. Armonía en el sentido de que las emociones aflictivas o klesas ya no los agitan. They're at ease, Están tranquilos. So we recognize these qualities. Entonces reconocemos esas cualidades. Then the second element is, so we admire, right? The first element in this faith that we're talking about here is we recognize these qualities. Then secondly, we admire them. We want to have them. Entonces, regresando a las tres veces, primero reconocemos las cualidades y después las admiramos, deseamos tenerlas. Then the third, what's the translation again? The third that is translated as confident faith. What are they talking about here? They're talking about not just like I'm confident, but you trust karmic causality. Very specific. You trust karmic causality. Y la tercera es la fe de convicción. ¿Convicción en qué? En la causalidad kármica. Tiene la convicción que tal causa lleva tal efecto. You trust that karmic causality is never mistaken. Y nunca, y es incontrovertible. So when these three are there, then we say that is real faith. Cuando estos tres están presentes, esa es la verdadera fe. That is real faith in the three jewels. Esa es la verdadera fe en las tres joyas. And so this is what he's referring to and say, you have attained this kind of faith in the three jewels.
Entonces a eso se refiere cuando le dice a Yonchen, has obtenido esta fe inquebrantable en la triple joya. Now, Avalokitesvara is the one who has become the mother and father of countless Buddhas of the 3 times, meaning Avalokitesvara is the source of countless Buddhas. Y luego dice, Avalokitesvara es aquel que se ha vuelto la madre y el padre de incontables Budas de los 3 tiempos. Y esto quiere decir de que es la fuente de muchos Budas. Then he makes a comparison. He says, even if you make offerings and pay respect to as many Buddhas as there are grains of sand in 60 Ganges River, 60 Ganges Rivers worth of sand. Very specific, okay? Not 59, not 61. Entonces dice, incluso aunque hayas hecho ofrendas y rendido homenaje a tantos Budas como hay granos de arena, grano de arena de 60 ríos de Ganges, es decir, muy específico, ¿verdad? No 59, no 61, sino 60 Ganges en arena, ¿verdad? There is greater merit in hearing Avalokitesvara's name just once. Hay mayor mérito en escuchar el nombre de Avalokitesvara solo una vez. So, you roughly know how many Ganges River worth of sand of merit that you have accumulated just in the last half an hour. Así que pues ya saben cuántos Ganges de arena han acumulado solo en la última media hora. Why? Because he is the progenitor. He is the one that gives birth, to all the inconceivable exalted activities of Buddhas. Porque es el progenitor, es el que da luz a todas las actividades inconcebibles y exaltadas de los Budas. So this is what I mean by, if you look carefully right now, Avalokitesvara is what I would call a principle, not quite a person. A eso me refiero, a que Avalokitesvara es un principio, no tanto una persona. It's like, this is the principle behind Buddhas, as many Buddhas as there are grains of sand in 60 Ganges rivers. Y porque este es el principio, este es la cualidad de tantos Budas como granos de arena en 60 ríos Ganges. Here in the land of snows in the north, speaking of Tibet, aquí en la tierra de la nieve en el norte, hablando de Tibet, the protector of the 3 worlds, Arya Avalokitesvara, el protector de los 3 mundos, Arya Avalokitesvara. By the way, protector of the 3 worlds in Tibetan is Jigten Sumgon. Y dicho sea de paso, protector de los 3 mundos es Jigten Sumgon. In fact, the founder of the lineage, his name is an epithet of Avalokitesvara. Y de hecho, el nombre del fundador de este linaje es un epíteto de Avalokitesvara. It wasn't his actual name. His actual name was Rinchen Pel. No era su nombre propiamente, su nombre era Rinchen Pel. Like glorious jewel, Sí, como joya gloriosa. But because his teacher said, you should be called Jigten Sumgon, so then that name caught on, so now we call him Jigten Sumgon. But originally Jigten Sumgon
is an epithet of Avalokitesvara. Pero como su maestro le dijo, no, tú eres Jigten Sumgon, entonces pues ya todos empezaron a llamar eso y es lo que se puso de moda y así es como le llamamos ahora, ¿verdad? Pero era un epíteto, ¿verdad? No era su nombre. So Arya Avalokitesvara was the idam of the three ancestral kings. Arya Avalokitesvara era el guida de los tres reyes ancestrales. This is talking about the Dharma kings of Tibet, and the early Dharma kings of Tibet, the three kings that made it possible for the Buddha Dharma to be established in Tibet. Y aquí está hablando de los tres reyes del Dharma, del Tibet imperial, que hicieron posible que se estableciera el budismo en Tibet. And also the idam of the sole divine Lord Atisha. Y también el yidam del Señor divino único Atisha. And the sole divine Lord is a common reference to Atisha. Y el llamarle el único divino Señor es una referencia a Atisha común. And so remember the last point I made, the historical footnote. ¿Recuerdan el último punto que hice, la nota al pie de página histórica? So if you look at like Jigten Sumgon's teachings, frequently he talks about Atisha. Entonces, si ven las enseñanzas de Jigten Sumgon, él muy frecuentemente habla de Atisha. I actually did a search, in the 12 volumes. Now you could do electronic search. You have it typed like digitally. Yeah, and looking for names of usual suspects. I forgot all the details already. Like in all the 12 volumes, how many times Dilipa is mentioned? The name turns up. How many times Nilarepa? How many times Marga? How many times Atisha? Like, a lot. Sí, entonces, tengo los 12 volúmenes digitales, entonces me puse a hacer búsquedas de los sospechosos comunes, ¿verdad? Entonces puse, ¿cuántas veces menciona Jigten Sumgon a Dilipa, y a Naropa, y a Marga, y a Atisha? Bueno, a Atisha un montón. So, and also the yidam of our precious Guru. Y también el yidam de nuestro preciado Guru. And all of the sublime beings. Y de todos los seres sublimes. And Jigten Sumgon himself said that his yidam is also Avalokitesvara. Y también Jigten Sumgon dijo que su propio yidam era Avalokitesvara. I rejoice that you have taken the great compassionate Lord as your yidam as well. Y me regocijo de que has tomado al gran Señor compasivo, al gran Señor compasivo como tu yidam también. And that you will recite countless mantras of the 6 syllables. Y que recitarás incontables mantras de las 6 sílabas. Om mani padme hum, Om mani padme hum. Yeah. So, furthermore, I request you to keep him as your idam until you attain Buddhahood. Aún más te solicito que lo mantengas como tu yidam hasta que alcances la Buddhidad. Now, you say, wait, I thought, or maybe, some of you are thinking now, just when I decided Chakasambhara is going to be Ida, now you tell me this. Y ahora tal vez algunos de ustedes están pensando así, híjola, hoy que me decidí que Chakasambhara iba a ser mi Ida, y ahorita me dicen esto. No contradiction. No hay contradicción.
if you actually look at the life stories of many of these like great masters of the past, and I will even also give an example of like, you know, a great master of the present. What you can see, now I have not seen this like written out clearly, you know. So it's like, it's just my own observation, and then I'm drawing certain conclusions which you don't need to accept because it's sort of my own when I look at the evidence. What I see is that this notion of idam is used in at least two different but related ways. Si ven como la historia de los grandes mentores del pasado, pero incluso voy a dar un ejemplo de un gran mentor del presente. Esto pues, no es necesario una correlación clara, pero basado en mis propias observaciones he notado algo. No necesitan aceptarlo, pero eso es lo que yo he sentido, que nosotros la noción de idam lo podemos apreciar de dos maneras diferentes pero relacionadas. As in, there is idam in the sense of secret mantra technology. Entonces, en el sentido que hay idam en el como tecnología del mantra secreto. And when it is in that context, y en ese contexto, then Jigten Sumgon's idam is Vajravarahi. En ese sentido, el idam de Jigten Sumgon es Vajravarahi. Because there's so many of the practices that he gives his students is based on visualizing yourself as Vajravarahi, porque hay tantas manuales litúrgicos que le da a sus estudiantes que consisten de autovisualizarse como Vajravarahi. And of course Chakasamvara. When you say Vajravarahi, Chakasamvara is not that far. When you say Chakasamvara, Vajravarahi is not that far. Y por supuesto Chakasamvara, ¿verdad? Que con su consorte, entonces cuando dicen Vajravarahi, Chakasamvara está por ahí. De igual manera, cuando dicen Chakasamvara, cuando dicen Vajravarahi, Chakasamvara anda por ahí. Cuando dicen Chakasamvara, Vajravarahi anda por ahí. Yeah. But when you say that Avalokitesvara is his idam, now we are talking about emotional, heartfelt. Pero luego cuando dicen que Avalokitesvara es su idam, ya más es en términos no tanto de esta tecnología contemplativa, sino en términos de sentido de corazón. It's who they pray to. Es quien le reza. It's who they would write like devotional, you know, outpouring of like devotional feelings towards. Es hacia quien se rebalsan de estas alabanzas sentimentales, ¿verdad? Hacia quien. And many you see like this, you know. Y esto es un tema recurrente, digamos. In other words, like the Buddhas, the secret mantra Buddhas that appear in the context of the highest Yoga Tantra, they are a little more abstract. Así como que los Budas, they're more about technology, like the different layers of purifying, the different, you know, all the details. So their sadhanas are very complex, very long, very detailed. And that's what I mean by technology. Cuando se trata de deidades del yoga insuperable,
son deidades que sus sadhanas son muy técnicas, son complejas, son largas, toda esta metodología técnica para ir como eliminando cada una de estas capas de sufrimiento. Entonces por eso es que le llamo tecnología tántrica. So, modern example. Entonces es un ejemplo moderno. Kyobpa Gachen Rinpoche in the Drikunkage. Kyobpa Gachen Rinpoche Drikunkage. He is, everybody knows, his idam is white Tara. Todos saben que su idam es Tara blanca. That's like the heartfelt connection. Esa es como la conexión así de corazón. But when it comes to like practicing highest yoga tantra, pero cuando concierne la práctica del tantra del yoga insuperable, Yamantaka. And then to some degree, Vajakilaya. Y en cierto grado, Vajakilaya. So these are technology, you know? Esa es tecnología. And this is heartfelt. Y el otro es el corazón. And is combined. Y se combina. In some ways, you could say he practiced Yamantaka and Vajakilaya to achieve closeness to Vaitara. En cierto sentido, podrían decir que practica Vajrakilaya y Yamantaka para lograr cercanía a Tara blanca. Just as Jigten Sumgon practices Chakasambhara Vajavarahi to more and more approach closer and closer to the heartfelt principle of Avalokitesvara. Así como podrían decir que Jigten Sumgon practica Chakasambhara y Vajravarahi para irse acercando más y más a ese principio personificado en Avalokitesvara. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? So the highest yoga tantra deity, you know, in a way, it's a very flat personality. En términos del tantra del yoga insuperable, es como una personalidad así como plana. I think some of us, you know, we're not Tibetan and we don't understand what the difference is. You know, I know some of us have pursued, you know, like, oh, I want to practice this highest yoga tantra, and then you've tried to find more information to be inspired. There's not much. Sí, y para nosotros que no somos tibetanos, y conozco a gente que hace esto, ¿verdad? Como que quiero practicar el tantra del yoga insuperable, entonces quiero buscar así información sobre esta deidad, así como para inspirarme. Tal vez casi no hay. There's also very little stories about how, you know, miraculous savings or appearance of these highest yoga tantra deities. Y hay pocas historias sobre estas apariencias milagrosas de salvación y cosas de estas deidades. Whereas Gachen Rinpoche will talk about, you know, like 7 times or something like that, you know, he was saved by Tara. No, que Gachen Rinpoche, por ejemplo, habla de, no me acuerdo el número, pero es algo así como 7 veces que Tara lo ha salvado. You rarely hear, you know, about, you know, Vajravarahi came and saved me, you know. O sea, casi nunca oyen que, y luego Vajravarahi llegó y me salvó. There isn't a lot of emotional content. Si no hay tanta contenido emotivo, emocional. Because it's more about the technology of purifying the stains. Porque es más sobre la tecnología purificadora de las manchas. All the many hands, many heads, many legs, you know. Y entonces entrando ese detalle técnico de que tantas manos, que tantas piernas, que tantos implementos, many eyes, muchos ojos, many weapons, you know. Muchas armas. All of those are part of this kind of sophisticated mental technology. Todo esto es parte de toda esta sofisticada tecnología contemplativa. So I offer you this to go think about it a little, then, you know, you see if this makes sense. Yeah?
les ofrezco esto para que lo piensen un poco y después ven si les hace sentido. Okay, now he gives practical instructions. Ahora da instrucciones prácticas. He says, first, sit on a comfortable seat with your legs well arranged in the Vajra posture. Primero, siéntate en un asiento cómodo con tus piernas bien dispuestas en la postura Vajra. So this is like a formal session of practice. Esta es una sesión formal de práctica. Vajra posture is what we commonly call the lotus position. La postura Vajra es lo que comúnmente le llamamos la postura de loto. Right foot on left thigh. La pierna derecha sobre el muslo izquierdo. Left foot on right thigh. Pierna izquierda en el muslo derecho. For most of us, if you're able to get into that position, after that you cannot get up. La mayoría de nosotros, si logran esa postura, después ya no se van a poder levantar. Why this posture? This posture is the most even. ¿Por qué esta postura? Porque es la más pareja. And therefore the most stable. Y por lo tanto la más estable. So the key point of this instruction is sit in a way that is stable and comfortable. Pero el punto clave de esta instrucción es siéntense en una postura que es estable y cómoda. So if you try to force yourself to sit in the Vajra posture and you are not stable and you're not comfortable, then it is not, understanding the principle. Defies the purpose. Yeah. Pero si ustedes se forzan a la postura adamantina, a la postura Vajra, pero ni es estable ni es cómoda, entonces pues no entendieron el punto principal, los dos puntos principales. Because it becomes either, adamantine, pain, se volvería dolor adamantino, or adamantine numbness, o que se les duerma adamantinamente la pierna. The pain will feel indestructible. Y luego el dolor se sentirá indestructible. And then after that, the numbness will also feel indestructible. You're like, is it still there? Is it still there? Y después se les va a dormir indestructiblemente. ¿Será que todavía está allí? Y la siento, no la siento. My legs has achieved not self. Sí, la ausencia de visibilidad de mi pierna. And then it says, think the following. Y después dice, piensa. O sea, como que piensa lo siguiente. I will attain complete Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Obtendré la completa budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. For that purpose, I will practice the meditation and recitation of the great compassionate Lord. Para ese propósito yo practicaré la meditación y recitación del gran Señor compasivo. The meditation is the visualization, the recitation is the recitation of the mantra. Meditación se refiere a la visualización, recitación se refiere al mantra. Now, imagine that your body is the great compassionate Lord Avalokitesvara with one face and four arms. Imagina que tu cuerpo es el Señor de la gran compasión, Avalokitesvara, con una cara y cuatro brazos. This word is also translated as visualized, more commonly. Esta palabra también se traduce de hecho más comúnmente como visualiza. Also, you can translate as think. También pueden traducirlo como piensa. Like think of your body as, and then body you could also translate as form. Como piensa en tu cuerpo, ¿verdad? Pero de hecho cuerpo también, el tibetano también podría ser forma. Entonces forma también estaría bien en el cuerpo. I think form may be better than body.
Y tal vez forma estaría mejor que cuerpo. Remember I talked about how what we are trying to displace and replace, right, with creation stage, it's not body. Entonces, recuerden qué es lo que están tratando de desplazar o reemplazar con la etapa de generación. No es el cuerpo, but it's the visual, it's the form that we have come to think of as me. Sino que es lo visual, la forma de lo que en lo que pensamos como yo. So maybe better, is to imagine or think of your form now as Avalokitesvara, one face, 4 arms. Entonces tal vez es mejor pensar, tal vez es mejor decir, imagina a tu forma como el Señor de la gran compasión a la Avalokitesvara, una cara y 4 brazos. Think that your sublime guru is on your crown. Piensa que tu gurú sublime está en tu coronilla. So up till here, then with your mind, so this guru on your crown, it's in the form of Amitabha. Entonces, el gurú en tu coronilla, ¿en qué forma está? La forma de Amitabha. Because it said that Avalokitesvara's guru is Amitabha. Porque se dice que el gurú de Avalokitesvara es Amitabha. So then you are Avalokitesvara, then your guru you visualize, you think of as Amitabha. Entonces, como tú eres Avalokitesvara, entonces pues tu gurú es Amitabha. With your mind focused without distraction on the body, on the form of the Lord. Con tu mente enfocada sin distracción en la forma del Señor. Recite his 6 syllables as many times as you can. Recita sus 6 sílabas tanto tiempo como puedas. So this is the practice he gives his students. Esta es la práctica que le da a sus estudiantes. In this early period of the Kagyu family, they didn't have sadhanas to recite. Sí, ven que en este periodo temprano de los Kagyu no es que tuvieran sadhanas que recitaban. The only thing you really recite is the mantra. Lo único que realmente recitas es el mantra. The rest is just instructions on what to visualize. El resto solo son como instrucciones que visualizar. Then later, these instructions are turned into verse form, especially. Then they started the whole tradition of chanting, like how we chanted, the Chakasamvara sadhana. Y luego, pues esas instrucciones se escribieron en verso, entonces los versos se cantaban, y entonces así se comenzó esa tradición, como cantamos la sadhana de Chakasamvara. But in the 12th, 13th century, this is it, Pero en el siglo XII y XIII, pues después, you don't go back to your, you don't go back to Jigten Sumgon and say, can I have the sadhana, please? Sí, no es que regresas con Jigten Sumgon y le dices, y me sacas fotocopia de la sadhana. No. So here, right, then he transitions now to the next part of the practice. So up till now, you can detect 3 of the 5-fold Mahamudra is given already. Entonces, luego hay una transición hacia la siguiente parte de la sadhana, o la siguiente parte de la instrucción. Ahora, aquí ya vieron que al menos 3 de los 5 aspectos del gran sello ya no están presentes. First is Bodhicitta. I will attain complete Buddhahood for the benefit of beings. Primero fue la Bodhicitta, cuando dijo voy a obtener la completa Buddha por el beneficio de todos los seres. Now think of your form
as Avalokitesvara, there's deity yoga. Ahora imagina tu forma como Avalokitesvara, ese es yoga de la deidad. And think that your sublime guru is on your crown, that's Guru Yoga. Piensa que tu sublime gurú está en tu coronilla, este es Guru Yoga. It's in a very compact way, you know. Está, These instructions are given. ahí está con una forma muy compacta, pero ahí está, ¿verdad? Como está dado. Then you recite the 6-syllable mantras. Ahora recitas el mantra de 6 sílabas. And there are many functions of reciting the 6-syllable mantra. Hay muchas funciones con la recitación de las 6 sílabas. If he gives more details, he will say, then in your heart, light is going out, purifying beings, light is going out, making offerings to the Buddhas, and then the lights are coming back. Si diera más instrucciones, entonces luz emanaría para hacer ofrendas a los Budas, regresa la luz, después sale nuevamente, purifica los seres. Presumably, Yonchen knows about these. O sea, presuntamente, pues Yonchen ya sabe sobre todo. The recipient of this teaching. El que está recibiendo la carta de estas enseñanzas. Maybe not. O tal vez no. And if it is not, then here the 6 syllables function as a way of stabilizing the mind. Y si no, pues las 6 sílabas funcionarían como una manera de estabilizar la mente. So you can use the chanting of the 6 syllables to develop, cultivate love and compassion, or you could use the 6 syllables to ground the mind, center the mind, stable the mind until the mind reaches samadhi. Entonces puede usar las 6 sílabas para cultivar amor y compasión, puede utilizar las 6 sílabas para fincar la mente, para estabilizar la mente y alcanzar el samadhi. And so recite the 6 syllables as many times as you can. Reciten las 6 sílabas tantas veces como puedan. Then he says, when this naturally becomes non-conceptual. Entonces cuando esto naturalmente se vuelva no conceptual. What is this? Y cuando dice esto, ¿qué es esto? This recitation. Esta recitación. So it's the mind having reached samadhi, meaning this even, unmoving mind. La mente alcanzando el samadhi, queriendo decir esta mente pareja en posicionamiento equitativo, inamovible. More typical translation for samadhi is like concentration. Ahora, una traducción como más común de samadhi tiene que ver con concentrar. But for us, concentration really is narrowing. Pero el problema con esa traducción es que la connotación de concentrar es como angostar. Samadhi is not narrowing. Y el samadhi no se trata de angostar. Samadhi is kind of evening. Samadhi es más de emparejar. Even, spacious, stable. Parejo, espacioso, estable. So when this becomes non-conceptual, cuando esto se vuelve no conceptual, this very non-conceptuality beyond characteristics, esta mera no conceptualización más allá de las características, is Mahamudra. Es Mahamudra. So you chant the 6 syllables. Tú recitas las 6 sílabas until the mind becomes even, unmoving. Hasta que tu mente se posiciona equitativamente, inamovible. Then understand within that experience. Entonces entiende desde dentro de esta experiencia that this is Mahamudra. Que esto es Mahamudra. Then rest within this state. Descansa dentro de este estado. And continue to recite the 6 syllables as many times as you can. Y continúa recitando las 6 sílabas tanto como puedas.
por tanto tiempo, no, tantas veces. Not a lot of words, not a lot of concept, No muchas palabras, no muchos conceptos, not a lot of speculation, no hay especulación, not a lot of fancy division. no hay así como divisiones así elegantes. Oh, this is shamatha, this is vipassana. Que esta es la shamatha, esta es vipassana. Not even talk about this is creation, this is completion. Ni siquiera que esta es la etapa de creación, esta es la de completitud. This is just like, just do this. Este es así como solo hazlo. Or, mani padme hum, you know. But we overeducated. Pero nosotros estamos sobreeducados. But, yeah, we want to know. But what about this? What about that? You know. Pero y esto, pero dígame, ¿qué hay? Necesito saber esto. So the mind can never settle. Entonces nuestra mente nunca se puede asentar. Always. Siempre así. All this bubble. Como la burbuja así de los. Always have questions. De las cómics. Siempre preguntas. Instead of, just eating. En vez de solo comerse. And so until the mind can become even, unmoving, with the 6 syllables, you're not going to experience this non-conceptual state. Hasta que la mente no llegue a estar pareja y estable, no van a experimentar este estado de no conceptualización. But for us, it's like, so what do you mean by non-conceptual? Pero con nosotros es así como, elabora qué quiere decir no conceptual. I mean, really, that is like saying, so what is this thing called sweet? Eso es como decir así de, entonces, ¿qué es esto que tú le llamas dulce? How are you going to talk about sweetness, And what's the purpose of talking about what sweetness is? ¿Cómo describes la dulzura y con qué propósito? Right? Back to the missing cow. De vuelta a la vaca perdida. Do you have a missing cow or not? ¿Se te perdió la vaca o no? It's so different from asking, are you happy or not? Es tan diferente a preguntar, ¿eres feliz? Same, So this is a characteristic of especially the early Kyobpas, Es una característica de estos Kyobpas tempranos. May not be appealing to everyone. Tal vez no es atractivo para todo el mundo. So there are certain other lineages with other styles. Y hay otros linajes con otros estilos. But this is the flavor of the early Kyobpas. Pero este es el sabor de los Kyobpas tempranos. Later Kyobpas, some of them felt a little bit embarrassed by not being able to debate, not being able to philosophize, not being able to, know all the numbers of the pages of the, So then they started learning that. Ya Kyobpas posteriores ya les empezó a dar pena, saber debatir o todos los puntos finos de las listas filosóficas y el número de páginas de tal cita, entonces ya empezaron a estudiar esa parte. But this, then it says, continue to recite the 6 syllables in the state of Mahamudra. Pero entonces esto dice solo y continúa recitando las 6 sílabas en el estado de Mahamudra. Then Buddhism continues and say, now, and then when death is close. Y eventualmente cuando la muerte esté cerca, he says, at that time, focus your mind without distraction on the Guru, on your crown. En ese momento enfoca tu mente sin distracción en el Gurú, en tu coronilla. Focusing on your Guru, on the Guru will lead you to non-conceptuality. Enfocándote en tu Gurú te llevará a la
o te guiará a la no conceptualización. So again, in this early days of the Kagyu lineage, there was a lot of emphasis on the very personal. I mean, personal not in our modern sense of personal, you know, but a sense of like there is this devotion, you know. Sí, en este periodo de los Kagyu tempranos también estaba este sentido de una relación muy personal, ¿verdad? Devoción con el gurú. Personal doesn't necessarily mean, you know, you're always there, you're spending time with them, you know. O sea, personal no quiere decir que te le pegas, estás hacia su lado todo el día. In fact, personal means like no matter how far apart you are, no matter how long you have not seen your guru, there's this strong feeling that, you know, we're connected. Personal es que no importa por cuánto tiempo no lo has visto, qué tan lejos estés, hay este sentimiento fuerte de que uno está conectado con él. So there's a lot of emphasis on this kind of warmness, you know, this warmth that is always there. Mucho énfasis en esta calidez que siempre está ahí. But in a way, it's totally different from what people think of as like guru devotion these days. Pero en cierto sentido es totalmente diferente a lo que las personas entienden por devoción al gurú hoy día. Guru devotion these days is mostly, you know, what we call fandom. Like being a fan. Sí, la devoción al gurú estos días es lo que llamaríamos volvernos así fanáticos, pues, ¿verdad? Groupie. Yeah, you wear your soccer team T-shirt, and then today and then tomorrow you wear your Rinpoche T-shirt. You know? Entonces, así como llevan al partido así la camisa del equipo al que le van, entonces después al día siguiente llevan la camisa al gurú al que le van. And then in most cases, you know, you don't really know who this person is. You know the persona. Y en la mayoría de casos no saben quién es. Esto no sé si se traduce. ¿Cómo? Sí, no conocen la persona, solo no conocen la persona, solo conocen el personaje. Yeah. And it's all just a product of social media. Que es el resultado de una ingeniería de la red social. A product of books. O de la mercadotecnia de los libros. Books with ghost writers. Como los libros que tienen estos escritores fantasma. So different, you know, from the devotion they're talking about here. Es diferente a la devoción que está siendo discutida aquí. So here it says, you know, focusing on the guru will lead you to non-conceptuality. That means it will pacify your thoughts. Entonces, enfocarte en tu gurú te lleva a la no conceptualización, quiere decir que pacificaría tus pensamientos. And so, if thinking of this person, whatever you call this person, secondary, but if thinking of this person will pacify your thoughts, then something is going on. Si pensar en esta persona pacificaría tus pensamientos, definitivamente algo está pasando. So this person can be Buddha Shakyamuni. Esta persona puede ser Shakyamuni Buda. This person can be Milarepa. Esta persona puede ser Milarepa. Jigten Sumgon. Jigten Sumgon. Guru Rinpoche. Guru Rinpoche. Thoughts are pacified, so that's the guru, you know. Si pacifica los pensamientos, ese es el guru. So here, and then rest. Come back to this instruction. It says, rest without wavering from the state of non-conceptual Mahamudra as you take your last breath. Y descansa sin
sin distraerte de este estado de el gran sello no conceptual cuando estés tomando tu última respiración. It says, as you're dying, just direct your thoughts to the Guru. Mientras mueres, solo dirige tus pensamientos. And let that pacify all your thoughts, all your worries, all your, like the, right? Que eso like snowflakes dissolving into the pond. Que eso pacifique todas tus preocupaciones, que eso pacifique todos tus preocupaciones. Let all your hopes and fears just dissolve into the pond that is the Guru. Que todos tus pensamientos y miedos se disuelvan en el lago que es el Guru. And it says here, if you do so, that is the profound power of secret mantra. Y dice, y si haces esto, ese es el profundo powa del mantra secreto. And should be recognized as such, should be understood as such. Y debe ser entendido como tal. That this is the ultimate power. Que este es el powa último. This is the Dharmakaya power. Ese es el powa del Dharmakaya. No need to visualize, no need hik, no need ka, all that's. No necesitan hik, no necesitan ka, no necesitan nada de esto. Just rest in the Guru. Solo descansen en el Guru. So that's what you should do at the time of death. Now, it's not explicit here. Esto es lo que debían de hacer en el momento de la muerte. But you do this. Aunque no está explícito aquí. But you do this while seeing yourself as Avalokitesvara. Y lo hacen. Yeah, worries about lo hacen mientras están autovisualizados como Avalokitesvara. No, tu guru es. Yeah, it's interesting that the guru is there, right? Yeah. Not Amitabha, not Avalokitesvara. No, it's Amitabha, your guru. Okay. Yeah, it's Amitabha, which is your guru. Entonces sí, Amitabha. You're Avalokitesvara. ¿Por qué eres Avalokitesvara? Avalokitesvara's guru is Amitabha. Yeah. Your guru is Amitabha. Who Eres is Avalokitesvara. Eres Avalokitesvara. Tu guru es Amitabha. Entonces sí estás visualizando. Who is Amitabha? ¿Quién es Amitabha? Your guru. Tu guru. Who is your guru? ¿Quién es tu guru? Amitabha. Amitabha. No, there's something going on there, right? Like if you think, His Holiness is your guru. Right? His Holiness is Avalokitesvara. Avalokitesvara is His Holiness. What? Yes. Yeah. That's the. It's this and it's this and it's this and it's this. Sí, como no sé, si ustedes piensan en su santidad como su gurú, entonces su santidad es Amitabha. Avalokitesvara. Yeah, the Chesangs are Avalokitesvara and the Chungsangs are magician. Sí, se cree que Chetsan es Avalokitesvara y Chungsan es Manjushri. Anyway, continuing here. Pues continuamos aquí. In general, you should bring to mind all the roots of virtue performed in all lifetimes from beginningless time until now, the roots of virtue performed from now on until attainment of Buddhahood, and the roots of virtue performed in this life, and make effort in dedicating them. En general, debes traer a tu mente todas las raíces de la virtud realizadas en todas las vidas desde el tiempo sin principio hasta ahora, las raíces de la virtud realizadas desde ahora hasta que alcances el logro de la puridad, y las raíces de la virtud realizadas en esta vida, y haz esfuerzo en dedicarlas diciendo. And say the following.
diciendo lo siguiente. Through all the roots of virtue accumulated throughout the 3 times by myself and all others in samsara and nirvana, may I and all sentient beings swiftly attain unsurpassed, complete and precious awakening. It's part of the Unshakable dedication prayer. Sí, y que a través de todas las raíces de la virtud acumuladas a través de los 3 tiempos, por mí mismo y los demás, entre samsara y nirvana, que yo y todos los seres sensibles rápidamente obtengan el insuperable despertar el insuperable, completo y preciado despertar es una dedicatoria del mérito tricum. So this is dedication. Dedicatoria. So then the 5 aspects are all there. Entonces, con la dedicatoria pues está el 5º aspecto. Now you could easily replace Avalokitesvara with whatever. Y después, pues fácilmente pueden reemplazar a Avalokitesvara con cual sea Tara, Tara, Chakasamara, Vajraparasa, Chakasamara, Vajraparasa, whatever connects you. lo que sea que los conecte. These instructions are not partial to, but he says only Avalokitesvara. Estas instrucciones no son así parciales de aquí, no, pero aquí dice Avalokitesvara. It can be adapted to any Se adapta a cualquiera of the idams. de los idams. The emotional, the idams that have more full body emotional content, or for some of us, relate better to more flat idams. Para algunos de ustedes, pues estos idams así más emocionales, y para otros, pues estos idams más técnicos, ¿verdad? Pero más planos. All the engineers and architects, Los ingenieros, los arquitectos, then the painters and the poets, los pintores y los poetas. We'll have the Avalokitesvara and Tara and Avalokitesvara, Tara. Yeah, so this is another of his instructions. Entonces, esta es otra de sus instrucciones. Yeah. So I think we should end tonight. Yeah. Entonces creo que deberíamos de terminar ahorita, a hoy.
Chang